Jerusalén, ciudad celestial. Ningún otro lugar sobre la tierra ha inspirado tanto amor, odio y pasión. Durante miles de años, los hombres han venido aquí a reunirse con su Dios. Creen que Jerusalén es una puerta al cielo. Aquí están lo más cerca posible físicamente a la divinidad. Pero aunque adoran al mismo Dios, lo hacen de distintas maneras. Un Dios ha inspirado 3 grandes religiones. Las 3 aman a Jerusalén, pero las 3 la han reclamado como propia. En 30 siglos, la ciudad ha sido conquistada, destruida y reconstruida más de 20 veces. En la Edad Media, había mapas que situaban a Jerusalén en medio del mundo conocido. Y en algunos aspectos, el mundo no ha cambiado. Ninguna ciudad tiene una mayor concentración de periodistas. Aquí se arrojan piedras, se disparan armas y las noticias reverberan alrededor del mundo. Esta pequeña y polvorienta ciudad del Medio Oeste todavía capta la imaginación como ningún otro lugar. Esta es la historia de los hombres en el pasado y en el presente que han tratado de entender esta ciudad, de entender su poder, de vivir con su santidad. Jerusalén, ciudad celestial. Amanece en las colinas de Judea, en el Mediterráneo oriental. Aquí hace más de 5000 años, con el primer suspiro de civilización, el hombre descubrió una montaña. Y por razones inexplicables, supo que esta montaña era un vínculo con la divinidad. Era santa. No sabemos cuáles fueron los primeros dioses que se adoraron aquí. Pudieron ser Shalem o Baal, pero lentamente se construyó una ciudad alrededor de este lugar. Luego, 1000 años después, llegó un rey guerrero y le quitó la ciudad a los jebusitas y la hizo su capital. Ahora solo quedan algunas paredes milenarias. Llevó consigo a un nuevo dios que sería el único dios. Su nombre era Yahvé. El rey guerrero era David, que había unido las 12 tribus de los judíos en una sola. Su Dios no tenía forma alguna ni apariencia física. La única evidencia de su presencia era un arca. El arca de la alianza. David llevó el arca a su ciudad y su hijo Salomón, el sabio, la colocó en la montaña. Y construyó un gran templo a su alrededor. Esa fue entonces la casa de Dios. 3000 años después, esa montaña sagrada está escondida bajo una gran plataforma hecha de piedra, el templo de la montaña. Ya no existen restos de ningún templo, pero los judíos de todo el mundo siguen reuniéndose frente a los restos de la pared milenaria que los sostenía. Se cree que la presencia de Dios escapó de la destrucción del templo y que sigue habitando este lugar. Literalmente, la presencia divina está del otro lado de esta pared. Todo el mundo viene.
Habla con Dios, le pueden pedir un coche o un nuevo departamento, o una esposa o un marido, o salud para sus hijos o para sí mismos, cualquier cosa que quieran. Saben que de alguna manera este es el lugar donde esa conversación es un poco más real y más inmediata. Aquí están rezando. Para Baruch Kaplan, estas piedras están situadas exactamente en el centro de su fe. Para mí, en lo personal, puedo tocar mi relación con Dios en cuanto que puedo tocar estas piedras, ya que ellas han estado aquí escuchando los rezos de los seres humanos, particularmente de los judíos, durante miles de años. Entre las piedras de la pared hay innumerables mensajes y oraciones. La ciudad ha nombrado a un cartero especial para que se encargue de las miles de cartas que llegan a Jerusalén cada semana y que van dirigidas a Dios. Nos escribe gente de todo el mundo, en unos 90 idiomas distintos. Usualmente, toda esa gente le hace distintas preguntas a Dios y le pide ayuda. Lo que yo hago es llevar esos deseos, todas esas cartas, al muro de las lamentaciones. Tengo aquí una de las muchas cartas que llegan de los Estados Unidos. Un doctor le escribe a Dios y le pide que le ayude a curar a sus pacientes. Creo que no me gustaría ser uno de sus pacientes. ¿Y qué hay del templo judío en la cumbre de esa misma montaña sagrada? Exactamente arriba de la pared occidental se erige un magnífico santuario islámico. El Domo de la Roca fue completado en 691, cuando los musulmanes gobernaban Jerusalén. Dentro de sus paredes aún se puede apreciar la desnuda cima de la montaña. Una creencia importante tanto para los musulmanes como para los judíos es que aquí en esta roca, Abraham ofreció a su hijo en sacrificio a Dios. Este santuario fue construido en su honor. Los judíos llaman a esta roca Evan Hastilla, la piedra base. Creen que el mundo fue creado a partir de este punto y que se encuentra en el corazón de su templo. Esta roca también está situada en el corazón de la fe islámica, en la que es conocida como el Sacra. Según el Corán, una noche el profeta Mahoma llegó aquí montado en un caballo alado. Se paró en la roca y subió al cielo, donde conversó con los 10 grandes profetas del Islam y con el mismo Alá. Luego regresó a la tierra, montó su caballo y regresó volando a la Meca. Todo esto antes del amanecer. Esto es un milagro, esto es para mí algo que va más allá de la lógica. Shirin al-Araj es una devota musulmana nacida en Jerusalén. Desde su niñez ha venido al Domo de la Roca. Me gusta sentir que todo el mundo viene aquí, todos los musulmanes de todas partes, tenemos los mismos sentimientos y compartimos lo mismo. Todo el mundo reza, todo el mundo piensa, todo el mundo se carga de energía, se alegran. Si caminas por aquí, encuentras a mucha gente llorando. Hasta los hombres que tratan de esconder su llanto están llorando. Encuentras a mucha gente sintiendo que este lugar es un sitio espiritual y un lugar del que nadie los puede sacar. A 120 metros suenan las campanas de la iglesia del Santo Sepulcro, el centro de la tercera fe de Abraham, el cristianismo. Dentro de este edificio está situada otra roca sagrada, la roca de Gólgota, sobre la que se cree que Cristo fue crucificado.
y un sepulcro sagrado, el sitio de su tumba. Esta iglesia fue construida en 1149, pero se cree que 800 años antes, la emperatriz romana Helena ya había escogido los sitios sagrados. Su hijo Constantino fue el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo. En 312 después de Cristo, al estar luchando con su ejército, tuvo una visión divina. Después de su triunfo, declaró el cristianismo como la fe oficial del imperio. El mundo no volvería a ser el mismo. También se cree que su madre tuvo visiones milagrosas. Cuando Constantino la llevó a Jerusalén, Helena señaló la tumba, la roca y hasta la cruz escondida dentro de una cisterna cercana. El día comienza y los fieles se reúnen en la piedra de la unción, donde creen que lavaron y prepararon a Cristo para su entierro. Eso es lo que hace este lugar tan especial, el saber que aquí ocurrió. Por supuesto, hay gente que se pregunta cómo sabemos que fue aquí y no a 10 metros. Eso no importa. Yo sé que fue aquí, ¿ok? Y aunque no hubiera sido aquí, para mí lo fue. El obispo Nicoforos es un sacerdote ortodoxo griego. Hace 30 años que sirve en Jerusalén. Al ver que estos lugares, al tocarlos, nuestra fe se fortalece, con nuestra imaginación podemos sentir las emociones y los sentimientos de las personas que vinieron antes. El poder imaginar esto es como ir a hablar a las piedras. Sepulcro, domo, pared. 3 sitios sagrados a unos cuantos metros uno del otro. O existe Dios o no existe. Pero si existiera Dios y estuviera en la tierra, sería en Jerusalén. Para aquellos que tienen fe, estas rocas son un testimonio de su presencia. Son los restos, son como las lápidas. El fingir que aquí nada ocurrió y que estas son solo unas piedras es como leer el poema y ver la gramática y la ortografía sin sentir la belleza de la poesía. Si ves las piedras, son solo piedras, pero la historia las empapa de significado. Jerusalén también es una ciudad real y terrenal. Alrededor de su centro se extienden centros comerciales, suburbios modernos y vías de circunvalación. Pero su corazón es la milenaria ciudad amurallada en el centro mismo de Jerusalén. Dentro de sus paredes vive una de las comunidades más diversas del mundo. Musulmanes, cristianos y judíos viven apretados en un área de menos de 2 kilómetros cuadrados. Es un barrio de torcidas y sinuosas calles llenas de tiendas donde se vende de todo, desde pistaches hasta recuerdos religiosos. Hay 4 grupos que tienen su propio distrito: los cristianos, los judíos, los musulmanes y los armenios. Cada uno tiene sus propios mercados y tiendas establecidos a través de los siglos. Pero a ninguno le es posible vivir en aislamiento total. Y en Jerusalén tampoco es posible librarse de la historia de la ciudad, de su largo y muchas veces violento pasado. En Jerusalén hay capa sobre capa. Si se abre el asfalto de cualquier calle, se encuentra uno de inmediato en los tiempos turcos otomanos, por decir algo.
Unos cuantos metros más abajo llegas a épocas más antiguas como la mongol, las cruzadas, la bizantina, la romana, el periodo del Segundo Imperio, del Primer Imperio. En algunos lugares la acumulación es muy gruesa, puede llegar a 20 y hasta 30 metros. Ronnie Reich es un arqueólogo israelita. Está trabajando a los pies de la pared occidental. Para él, el pasado de Jerusalén puede ser tan vívido como su presente. Estoy en la pared occidental del área de los templos. En esta una de las enormes piedras de la masonería herodiana se encuentra una especie de grafiti en hebreo. La escritura hebrea no ha cambiado su forma en los últimos 2000 años y, de hecho, cualquier niño en edad escolar puede leer esto fácilmente. Este es un versículo del libro de Isaías de la Biblia, y tú lo verás, y tu corazón se regocijará, y tus huesos como la hierba, y falta una palabra, florecerán. Sabemos que debajo de esta pila de enormes piedras está una calle pavimentada. Nuestra meta es descubrir una larga parte de esta calle. La calle es muy ancha. Se construyó en tiempos de Herodes. Esto significa en el siglo I a.C. El rey Herodes fue un gobernante exitoso y despiadado. Mató a una de sus esposas y a varios de sus hijos cuando supo que tramaban en su contra. Pero hizo de su capital, Jerusalén, una de las más grandes ciudades de sus tiempos. Su éxito más espléndido fue el segundo templo judío. En el pináculo de la montaña sagrada, creó un vasto edificio de deslumbrante piedra blanca con una fachada acabada en oro. Siento que estoy en una posición un poco diferente a la de los otros arqueólogos que trabajan en otros lados del mundo, por una sola razón, porque estoy cavando mis propios antepasados de hace 2000 años. Porque estoy cavando la destrucción, la catástrofe de mis antepasados. Las piedras que el equipo de Ronnie Reich está levantando de esta antigua calle son las mismas sobre las que se construyó el templo de Herodes. En el año 66, los judíos se rebelaron en contra del gobierno romano. 4 años después, las legiones romanas saquearon Jerusalén y arrasaron con el templo. La escena fue espantosa. El primer gran historiador de la ciudad, Josefus, escribió: alrededor del altar se acumulaba una pila de cadáveres. Por las escaleras del santuario bajaba un arroyo de sangre, y los cuerpos de aquellos asesinados arriba se deslizaban hasta abajo. Los triunfadores asesinaron a todo al que atraparon. La matanza hizo que toda la ciudad se llenara de sangre. Jerusalén fue totalmente destruida y en menos de 70 años, los judíos desaparecieron de esta, su ciudad más sagrada. Fue un momento determinante que moldeó la identidad del pueblo judío desde entonces. Mientras se dispersaban a través de Europa y el Medio Oriente en exilio, nunca dejaron que muriera el recuerdo de Jerusalén y su lugar en el centro de sus vidas. Jerusalén está en el centro de la oración judía. Cuando los judíos rezamos, volteamos hacia Jerusalén. Estando fuera de Israel, volteamos hacia Israel. Hacia Jerusalén si estamos dentro de Israel. Hacia el monte del templo si estamos en Jerusalén. En nuestras oraciones hablamos constantemente de reconstruir Jerusalén. Al cavar, Ronnie Reich sigue descubriendo restos de la gran pérdida del pueblo judío. Mire, es una muy pequeña botella. Simplemente quedó atrapada entre estas piedras cuando se derrumbaron durante la destrucción romana, hace unos 925 años. El pasado y el presente siempre se están encontrando aquí, al mismo nivel. El cielo y la tierra se encuentran también al mismo nivel. Aquí no puedes ver el pasado como algo que ha sido enterrado, y no puedes ver el cielo como algo que está más allá de tu comprensión. Exactamente arriba de la excavación de Ronnie hay un grupo de escalones.
Menos de 40 años antes de la destrucción de Jerusalén, una figura había subido estos escalones hacia el templo de la montaña. Había venido como peregrino a celebrar la fiesta judía de la Pascua. Su nombre era Yeshua, o Jesús. Desde entonces, siguiendo sus pasos, millones de personas han venido. Cada Pascua, miles de peregrinos cristianos se reúnen en Jerusalén para celebrar la crucifixión y resurrección de Cristo. Desde los días de Constantino ha habido peregrinos en Jerusalén. En la Edad Media viajaban desde toda Europa arriesgándose a los robos, el hambre y la muerte para entrar a la tumba de Cristo y tocar su cruz. El Domingo de Ramos, los fieles se reúnen para conmemorar la entrada de Cristo a Jerusalén. Es el comienzo de la semana más sagrada del calendario cristiano. Han ido a misa en sus iglesias, a reuniones de Biblia, a las homilías de sus sacerdotes, etc. Y ahora, todas esas cosas se vuelven en realidad de un modo muy emocional y espiritual. Ahí están sentados, rezando y meditando en el lugar mismo donde se dieron todos esos grandes eventos. Para algunos, el peregrinaje a Jerusalén es de por vida. Hace unos 10 años yo era un ejecutivo bastante exitoso en los Estados Unidos. Tenía varias casas, coches, muchas novias. Un día me desperté sintiéndome de veras muy vacío y empecé a hacerme preguntas muy filosóficas. Entonces vendí todas mis posesiones terrenales como Francisco de Asís y me fui y llegué aquí a Jerusalén a servir al Señor Jesús en la tierra sagrada de Jerusalén. Uno de los deberes del Padre Peter es regar los árboles en el jardín de Getsemaní, donde se dice que Jesús pasó la noche antes de su crucifixión. El estar en este jardín, en el jardín de Getsemaní, donde se encuentran estos árboles milenarios, el cuidarlos, el darme cuenta de que Jesús estuvo aquí, es una experiencia espiritual que no puedo describirles a ustedes. Pero puedo apreciar internamente su espíritu, apreciar internamente lo que sufrió. Parte de la experiencia de los peregrinos de Jerusalén es el caminar por la Vía Dolorosa. Creen que este es el sendero que Cristo tomó camino a su crucifixión. A 2 metros de la actual Vía Dolorosa está el pavimento original de la ciudad en tiempos de Jesús. Cada una de las muchas veces que he caminado esta Vía Dolorosa con los grandes peregrinos, este sentimiento de sufrimiento, este sentimiento de que Jesús agonizó cargando su cruz en esta ciudad de Jerusalén, su espíritu sigue caminando cada calle, cada pequeño callejón. Para muchos peregrinos, el cargar la cruz a través de la Vía Dolorosa es el momento cumbre de su peregrinaje. Puede ser una experiencia abrumadora. Que alguien la agarre. Al vivir en Jerusalén, aprendes a vivir su santidad como un hecho. Así a nosotros siempre nos impresiona ver llegar a los turistas que miran con gran reverencia las piedras que vemos a diario, con gran reverencia. Siento mucho pesar, un profundo dolor, una agonía. Cuando llegan aquí y van a esos lugares que Cristo hizo sagrados, de algún modo cambian. Se dan cuenta dónde están y perciben un sentimiento de santidad, de espiritualidad, de profundo regocijo interior en cada uno de estos lugares. La emoción que siento al estar aquí es abrumadora. El poder caminar por donde caminó mi Salvador, el solo caminar por ese sendero es inexpresable. No puedo expresar la emoción. El poder hacerlo es todo un privilegio. De repente caí en cuenta y empecé a llorar.
Eso es lo que le hace a tu espíritu. Significa mucho para mí el estar aquí. Y estoy llorando de nuevo. Debemos entender que Jerusalén es algo muy, muy especial, muy peculiar. No es una ciudad normal. Es una ciudad en relación directa con el cielo, con Dios. El doctor Barel trabaja en el Hospital Psiquiátrico de Jerusalén. Algunas veces los peregrinos han sido sus pacientes. Tenemos un pequeño grupo de pacientes a los que llamamos el síndrome de Jerusalén. Son personas que llegan a Jerusalén como turistas normales, sin ningún problema psicológico, ni psiquiátrico, ni de trabajo familiar. Llegan como turistas normales. Y aquí, en Jerusalén, sufren estas reacciones psicóticas obsesivo-compulsivas agudas que llamamos estrictamente el síndrome de Jerusalén. Los síntomas del síndrome de Jerusalén son breves, pero dramáticos y muy específicos. En su clímax, la víctima vaga por las calles de la ciudad, muchas veces solo vestido con las sábanas del hotel, proclamando fuertemente que es mensajero del Mesías. Es una forma de locura sagrada. Algunas personas al llegar aquí se desequilibran. Sienten que la santidad las ha tocado. Esto las hace ir más allá del límite. Es la mañana del Viernes Santo, el día de la crucifixión de Jesús. En el Monte de los Olivos, con vista a la ciudad, los peregrinos se reúnen a mirar el mismo paisaje que creen que vio su Salvador hace 2000 años. Un grupo de cristianos estadounidenses se preparan para volver a actuar la crucifixión en las calles de Jerusalén con vestuario completo. A ver, ¿qué tal queda así? ¿Cómo lo sientes? ¿Me pasan otro seguro, por favor? Otro seguro, Jan. Sí, va a funcionar. El papel de Jesús lo hará un programador de computadoras de Los Ángeles. Súbete. Súbete como lo hace siempre. Primero la atendemos, así es más fácil. ¿Así te gusta? Sí, así está bien. Vamos a levantarla. Además estarás amarrado con una cuerda. Está perfecta, perfecta. Mis pies se sienten cómodos y todo. Bastante bien. He sido llamado para hacerlo. Ese no era mi papel originalmente. Yo era uno de los soldados romanos, pero como tengo una gran pasión y amor por el Señor, disfruté mucho haciéndolo. Fue un gran privilegio. Es increíble. Jerusalén, aunque no lo sepas, y en especial si lo sabes, es un lugar donde el pasado no ha muerto. Domingo de Pascua en la iglesia del Santo Sepulcro. Han llegado miles de personas de todo el mundo para la celebración de la Pascua, pero la historia de esta iglesia no siempre ha reflejado ideales de hermandad. Los cristianos gobernaron Jerusalén durante más de 300 años, desde los tiempos de Constantino hasta el siglo VII. Y entonces, en el oriente, en la ancestral ciudad de la Meca, en Arabia, comenzó a emerger una poderosa nueva religión. En el 610, un árabe llamado Mohammed ibn Abdallah había tenido una revelación divina.
que era parte de un gran linaje de profetas que se extendía hasta Jesús y Abraham, y que su deber era llevar la palabra de Dios a los árabes del Medio Oriente. En un principio, Mohamed o Mahoma se vio forzado al exilio por sus creencias, pero para cuando murió en el 632, sus seguidores musulmanes eran varios miles. 5 años después, bajo el mando del califa Omar, un ejército musulmán acampó en las afueras de Jerusalén. La conquistaron quitándosela a los cristianos. Durante los siguientes 4 siglos, bajo un gobierno musulmán, Jerusalén disfrutó un periodo de prosperidad y tolerancia para todas las religiones. Pero los siglos pasaron, los países europeos se volvieron cada vez más poderosos y los cristianos de Occidente no toleraron que Jerusalén fuera gobernada por los infieles musulmanes. En 1096 después de Cristo, los cruzados respondieron al llamado del papado de echar a los musulmanes de Jerusalén. Esta banda de supuestos caballeros quijotescos arrasaron Europa violando y robando. Asesinaron a todo judío y musulmán que se encontraron en el camino. Cuando finalmente llegaron a Jerusalén, sitiaron la ciudad durante 40 días. Ya que estuvieron adentro, fue un pandemonium. Fulker de Schacht escribió: entraron a la ciudad de la paz con sangre hasta las rodillas y cubiertos de entrañas. Qué peste había alrededor de las paredes de la ciudad, toda de los cadáveres putrefactos. Pero los cristianos habían gobernado la ciudad menos de 100 años cuando los musulmanes la recapturaron. Los musulmanes volvieron a permitirles a los cristianos rendir culto en la iglesia del Santo Sepulcro. Pero entonces apareció una nueva tensión, esta vez dentro de la misma iglesia. A través de los siglos, el cristianismo se había dividido en diferentes grupos: los griegos ortodoxos, los armenios y los católicos romanos. Cada uno de ellos quería los sitios más sagrados. Las discusiones y las peleas se convirtieron en cosa de todos los días. En el siglo XIX, las disputas sobre esta iglesia desataron la Guerra de Crimea. Ahora se mantiene la paz solamente porque en 1757 un tribunal internacional impuso un acuerdo. Cualquiera que haya sido la posición de cada uno de los grupos en ese momento, así se mantendría para siempre. Una escalera armenia que estaba recargada en el balcón en 1848 no ha sido movida durante más de 140 años. El patio frente a la iglesia se le dio a los griegos, los escalones de este patio a los católicos. Pero durante años se ha discutido acerca del último escalón. ¿Es un escalón o la continuación del patio? En 1920, 2 monjes murieron en un disturbio que se dio por este asunto. Dentro de la iglesia las cosas están iguales. Con el objeto de vivir juntos, tuvimos que dividir la iglesia entre las diferentes comunidades. Por ejemplo, en donde estamos parados ahora es propiedad conjunta y se mantiene por las 3 comunidades que tienen derecho, que son los griegos ortodoxos, los católicos romanos y los armenios. Bueno, el suelo hasta donde comienza el mármol es propiedad conjunta. El mármol es propiedad de la Iglesia Católica Romana. Y el área hacia el lado oeste es propiedad de los ortodoxos. Ok, estos pilares que están aquí son de los griegos ortodoxos, pero este pilar en particular es mitad de los católicos romanos y mitad de los griegos ortodoxos. Lo reparamos diagonalmente, la mitad es de los católicos romanos y la mitad es de los griegos ortodoxos. Lo mantenemos mitad y mitad, las 2 iglesias, las 2 comunidades. Cada piedra, cada clavo, cada candil se toman en cuenta y les pertenecen a las 3 comunidades. Existen cuando menos 7 denominaciones cristianas diferentes dentro y alrededor de la iglesia del Santo Sepulcro.
La presión por espacio es tan grande y el deseo tan fuerte que hasta hay un grupo viviendo en el techo. Estas paredes construidas arriba de la iglesia dan asilo al clero etíope de Jerusalén. Dicen ser la comunidad religiosa más antigua que ha vivido continuamente en Jerusalén, que data de hace 3 milenios, desde los tiempos en que la reina de Sheba llegó a la ciudad a seducir al rey Salomón. Pero los etíopes son el grupo cristiano más débil. Sus títulos, que les permitían rezar en la iglesia del Santo Sepulcro, fueron destruidos en un incendio hace 300 años. Desde entonces, se les ha prohibido rezar en el interior. En los diferentes servicios religiosos diarios rezamos por la unificación de todos los cristianos del mundo. Desafortunadamente, parece que no nos interesa realmente la unidad dentro de la iglesia. Hablamos de ella, pero realmente no nos interesa. Si nos interesara, encontraríamos maneras de acercarnos. Tal es el poder de la fe. Entre más te acercas a Dios, más difícil es compartirlo. El punto cumbre de la Pascua de Jerusalén es la ceremonia del fuego sagrado. Más de 5,000 peregrinos han llenado la iglesia del Santo Sepulcro. Esperan ser testigos de un milagro. Creen que exactamente a la 1 en punto, la pluma de fuego sagrado descenderá del cielo y aparecerá dentro de la tumba de Cristo. Durante más de 1000 años, los fieles se han reunido aquí el sábado de gloria para ser testigos de este ritual ancestral. Pero nadie está seguro de que el fuego volverá a aparecer. Όπως μας λένε, είναι ένα φως που βγαίνει από πάνω και σε όλους και αυταίνουν τα κεριά μόνα τους. Και η εικόνα του Χριστού Ανάσταση. Και εσύ το ξαναείδες, αυτοί τα ξαναείδες. Αυταίνουν όλα τα καντήλια μόνα τους, χωρίς να τάψει κανένας. Δεν είναι θαύμα. Είναι το μεγαλύτερο θαύμα που μπορεί να γίνει. Γιατί δεν βγαίνει σε άλλες φυλές και βγαίνει μόνο στους Ορθόδοξους. Esta siempre es una ocasión delicada. Todas las denominaciones ortodoxas se encuentran en la iglesia al mismo tiempo, cada una tratando de mantener su procesión. Las reglas del status quo se estiran hasta el punto de quiebra. En este momento, los coptos egipcios tratan de caminar por la iglesia, pero mientras la cabeza de su procesión ha llegado a la tumba, la parte de atrás tiene problemas. Se tardó de más en la roca del Gólgota. Ha habido golpes, y el resultado es el pandemonio. La policía israelita tiene que intervenir para separar a los dos bandos. Trataron de detenerlos, diciéndoles, el tiempo terminó, es todo. Y uno de ellos, uno de los griegos ortodoxos, golpeó al obispo. Entonces comenzó la pelea. Es todo. Pero tan repentinamente como apareció, la violencia terminó. Ya casi es hora del fuego sagrado y la atmósfera de la iglesia es febril.
A través de la oscuridad, el patriarca se acerca a la tumba de Cristo. Solo él entrará y recibirá el fuego sagrado. En cuanto desaparece, la tensión se vuelve casi imposible de soportar. ¿Mandará Dios su fuego? Lentamente, el patriarca emerge de la tumba sosteniendo 2 antorchas encendidas. Solo él sabe si Dios fue quien las encendió, pero los fieles no lo dudan. La flama pasa de vela en vela y la iglesia se tapiza de fuego. Los fieles pasan la mano por la flama creyendo que no les puede hacer daño, que Dios los protegerá. Es un típico evento de Jerusalén. Pasión que raya en la violencia. Violencia que raya en el éxtasis. Extremos emocionales comprimidos en un espacio demasiado pequeño para contenerlos. Para mí, aquí fue donde nací. No entiendo ninguno de los conflictos del mundo. Solo entiendo que este es el lugar donde nací, que amo, donde puedo jugar y hacer lo que yo quiera porque este es mi hogar. Shirin al-Araj nació en Jerusalén. Cuando era niña, su familia se mudó a las afueras de la ciudad. Pero sigue visitándola con frecuencia. Antes que nada, para mí Jerusalén era el mejor lugar donde ir. Si mi padre iba a ir a Jerusalén, yo lloraba durante 2 o 3 horas para que me llevara con él. Si no lo hacía, me enojaba 3 días. Tenía que llevarme, eso era lo que yo entendía de niña, tenía que llevarme. Luego comencé a entenderlo de otra manera. Cuando crecí, empecé a pensar que Jerusalén era una ciudad muy importante. Que Jerusalén era la ciudad a la que todos querían ir, tanto musulmanes, cristianos y judíos. Todos querían ir a Jerusalén. Cinco veces al día, Jerusalén resuena con el sonido del almuecín musulmán, que llama a los fieles musulmanes a rezar. Hay más de una docena de mezquitas dentro de las paredes de la vieja ciudad. Pero el centro de la vida musulmana de la ciudad es el Templo de la Montaña, o el Haram al-Sharif en árabe. Esta gran explanada de piedra pavimentada domina la vieja ciudad de Jerusalén. El lugar más sagrado de la ciudad está coronado por el domo dorado de la roca.
Durante cientos de años, los musulmanes se han reunido aquí a rezar, a leer y a estudiar el Corán, a debatir los detalles de la ley y práctica musulmana. El amán del domo de la roca es un líder espiritual. من هنا كان شرف عظيم أن منحني الله تبارك وتعالى الإقامة في مدينة القدس وكنت من أبنائها ولي فيها الآن 40 عاما أقوم بواجب الوعظ والإرشاد وأقوم بإرشاد الناس المسلمين وغير المسلمين ليهتدوا إلى دين الله الحق وليكونوا أخوة يتعاملون كما يريد الله. Jerusalén es la tercera ciudad sagrada del Islam después de la Meca y Medina. الواقع بكل بساطة أن المدينة هي مدينة الأنبياء من لدن آدم إلى إبراهيم إلى عيسى إلى موسى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Durante la festividad musulmana del Ramadán, la actividad dentro del Haram al-Sharif es más intensa que nunca. El Ramadán es la festividad más sagrada del calendario islámico. Durante todo un mes, los fieles musulmanes ayunan del amanecer al anochecer y se dedican a la oración y a la contemplación. Miles de peregrinos musulmanes y residentes convergen en el templo de la montaña. Los recintos del Domo de la Roca se llenan con cientos de miles de adoradores. Esa vista del domo, de la roca y del patio, todo eso me da una sensación muy especial. Este es un lugar especial. No encontraría cosas así en ningún otro lado del mundo. Cuando empiezo a rezar, no sé, es un sentimiento mezclado muy fuerte y me siento fuerte y luego me siento débil y luego me pongo a llorar, me la paso llorando. Y no sé. Después de las cruzadas, Jerusalén había vuelto a seguir las leyes musulmanas. La ciudad pasó de manos de un imperio árabe al otro, hasta que en el siglo XVI llegó a manos de los turcos otomanos. Durante este periodo, la ciudad floreció. Los otomanos construyeron lo que hoy es la vieja Jerusalén, incluyendo las enormes paredes de la ciudad. Su huella se puede ver desde toda la ciudad. Pero para principios del siglo XIX, el Imperio Otomano había empezado a declinar desde hacía tiempo. Jerusalén se había encogido hasta ser una pequeña ciudad atrasada, polvorienta y descuidada, con una población de menos de 10.000 personas. Pero el siglo XIX fue también la era de las grandes excursiones. Ricos viajeros de Europa y América comenzaron a viajar a la Tierra Sagrada, buscando cultura y educación, y también dar un vistazo al misterioso este árabe. Artistas como David Roberts pintaron paisajes románticos de la ciudad. Las derrumbadas ruinas pobladas por exóticos campesinos árabes fueron inmensamente populares. Mark Twain fue una de las muchas personas notables que visitaron la ciudad. Estamos saciados de espectáculos. Aparecen ante nosotros a cada paso. Todo rincón en Jerusalén tiene su propia historia importante. Para nosotros,
Jerusalén será un recuerdo encantado, un recuerdo que ningún dinero podrá comprarnos. También en estos tiempos nació el sionismo. El pueblo judío buscaba una tierra natal que les permitiera escapar del antisemitismo de Europa y expresar su propia identidad. Comenzaron a ver a Jerusalén, su antigua capital, como el centro del moderno Estado judío. La población judía de la ciudad comenzó a crecer lentamente. Los recién llegados comenzaron a construir sus propios barrios justo afuera de las paredes de la vieja ciudad. Todavía existe el distrito de Mea Shearim, un pueblo independiente que recuerda a los viejos guetos de Europa Oriental. Pero no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, cuando los judíos volvieron a hacer de esta ciudad su hogar. El Estado de Israel se formó en 1948. Pero los árabes se negaron a reconocer este nuevo país. Después de una serie de batallas entre el ejército israelita y las fuerzas árabes, la vieja ciudad y los lugares sagrados quedaron en manos de los árabes. Pero los israelitas se quedaron con los suburbios del oeste y así la ciudad quedó dividida. No fue sino hasta 1957 cuando la historia de Jerusalén cerraría su ciclo. En la Guerra de los 6 días, después de un ataque árabe, el ejército israelita tomó por asalto a la vieja ciudad de Jerusalén. Acabó con las fuerzas enemigas y la tomó para el Estado judío. La ciudad se encontraba profanada y en ruinas. Las sinagogas y cementerios habían sido robados o destruidos. Pero por primera vez desde 1948, los judíos pudieron alcanzar y tocar la pared occidental. Las tropas se reunían ahí a rezar y a agradecerle a Dios. Y el monte sagrado, el templo de la montaña, la experiencia de verlo ahí victorioso, cambiaría a muchos judíos para siempre. שם יצא לי להיות 3 שעות בשקט, ואז חשבתי שהנה אחרי 2000 שנה אפשר למחוק מהלוח כאילו 2000 שנה שם היהודי לא דרך במקום הזה, והנה אני הראשון שזוכה לעמוד פה, אבל הרגעים האלה היו הרגעים הכי גדולים בחיים שלי. אני הרגשתי שאני כאילו מתחיל לעופף. עמדתי כמו תחת חלום. והרגשתי שאני כרגע אדם שזכה לאיזשהו דבר, לאיזו מתנה מהשמיים, שאין לי שום הסבר לזכות הזאת, מדוע... Para el rabino Yisrael Ariel, la experiencia fue demasiado breve. Por el bien de la paz, los israelitas le regresaron el templo de la montaña a los musulmanes. Pero después de 2000 años de exilio, el pueblo judío volvía a tener a Jerusalén en sus manos. Es la festividad de la Pascua. Los fieles se reúnen en la pared occidental para celebrar una de las fiestas judías más importantes. Conmemoran la noche en que Moisés guió al pueblo judío en su primer exilio de Egipto y el comienzo de su largo viaje de regreso a la tierra prometida de Jerusalén. Los rollos del Torá, la antigua Biblia hebrea, se alzan por arriba de las cabezas de los devotos. En este libro sagrado es donde los judíos encuentran la promesa de Dios de que este es su hogar.
El judaísmo sin Jerusalén es como un cuerpo sin corazón. Este es el corazón del pueblo judío. La noción de Jerusalén, en toda su gloria, es sinónima a la noción del pueblo judío en toda su gloria. Son inseparables. Pero Jerusalén no es solo el centro de los judíos ortodoxos. Cada que camino por aquí, recuerdo la historia de nuestros profetas, la historia de nuestros antepasados, hombres y mujeres. La belleza es que podemos venir aquí y volver a contar la historia y volverla a sentir, sentirla, olerla y tocarla de maneras que no lo habíamos podido hacer durante siglos. Naomi Kelman vivía en Jerusalén cuando era niña, cuando los árabes todavía controlaban la vieja ciudad. Solo hasta después de la Guerra de los 6 días pudo caminar por sus calles. Si caminas por la ciudad, caminas por nuestra historia antigua y vives nuestra historia moderna y ambas se interrelacionan totalmente. Jerusalén adquiere su característica más original el viernes por la tarde. Es el comienzo del sábado judío o día de descanso, que comprende del anochecer del viernes al anochecer del sábado. La gente se prepara para rezar, sienten una especie de liberación, es su día libre. El sábado comienza, la gente llega, por allá está llegando, vienen con sus mejores ropas, sus ropas de sábado. Es un día para estar sintonizado espiritualmente con Dios, con el judaísmo, con la familia. Es un día judío. La puesta del sol se acerca y los comerciantes del mercado judío comienzan a cerrar sus tiendas. En la estación central de autobuses, los pasajeros corren para tomar el último autobús fuera de la ciudad. Las reglas del sábado son estrictas. Hay 39 diferentes clases de trabajo que un judío no puede realizar durante el sábado. El manejar un auto o un autobús es uno de ellos. Por toda la ciudad, los fieles se preparan para rezar. Al anochecer, el sistema de transporte público israelita se cerrará. Al comienzo del Sabbat, suena la sirena y todo Jerusalén la escucha. Es hora de dejar de hacer cualquier tipo de trabajo creativo. En las áreas donde viven los judíos más ortodoxos, se bloquean las calles. En ningún lado del mundo se toman tan en serio los principios de las leyes religiosas judías. Pero las leyes de Dios y los deseos del hombre no siempre se equiparan, ni siquiera en Jerusalén. Hay muchos judíos seculares que quieren manejar durante el sábado. La calle Bar Ilan es una de las vías públicas principales de Jerusalén, pero pasa por una de las áreas judías más ortodoxas de la ciudad. Muchos de los ultraortodoxos quieren que se cierre esta avenida durante el sábado, pero las autoridades se niegan a hacerlo. Esto cada vez se vuelve un reto más importante. ¿Cómo podemos como judíos vivir juntos en esta ciudad? Los ultraortodoxos sienten la obligación de imponer su estilo de vida a sus vecinos, sin importarles cómo viven ellos. Puede haber un lugar en el mundo donde el Sabbat sea realmente el Sabbat, donde el Sabbat judío exista en el contexto del mundo. Y si existe ese lugar, ¿no es ese lugar Jerusalén? En este día en particular, ganan las autoridades. Pero la creciente población ultraortodoxa de Jerusalén cada vez ejerce más y más influencia.
Para ellos el Moshiach, el Mesías judío, no vendrá hasta que todos los judíos del mundo se congreguen en esta, su tierra prometida. La población judía se expande y nuevas viviendas, nuevos suburbios enteros de Jerusalén se alzan firmemente en las colinas circundantes. Esto ha sido causa de un amargo resentimiento. Para los palestinos que vivimos en la ciudad, no solo nos es importante el significado especial y la santidad de este lugar. Aquí es donde vivo. Aquí fue donde nací, donde nació mi padre, donde nació mi abuelo. Llegamos así hasta el siglo VII. Es nuestra identidad, nuestra historia, nuestros archivos familiares. Es lo que soy. Walid Ayad es un palestino nacido al este de Jerusalén. Durante la Guerra de los 6 Días estaba estudiando en California. El ejército israelita tomó la casa de su familia. 30 años después, ha regresado. Es un sentimiento humano. A un ser humano le gusta volver a casa. Así es la naturaleza. Hasta a los pájaros les gusta volver a casa. Solía ser la veranda de los viejos tiempos cuando yo vivía aquí de niño. Mi veranda, esa era la recámara de mi abuelo. Esa de allá, la de mi padre. Mi recámara está allá, la de mi hermana allá, la de mi hermano allá. Veranda así. Este es nuestro hogar. Su hogar puede ser el mismo, pero Walid ha regresado a una Jerusalén diferente. Las fronteras de Jerusalén han sido cambiadas muchas veces, pero más traumáticamente después de la Guerra de los 6 Días. Desde su techo, Walid puede ver la cúpula dorada de la roca a menos de 2 kilómetros, pero su casa ya no es parte de la ciudad. Como palestino, ya no tiene garantizada su entrada. Siempre que aumentan las tensiones políticas, los israelitas cierran las fronteras entre la ciudad y las áreas árabes en las afueras. Vine desde California, 14.000 kilómetros para llegar a Jerusalén, mi hogar. Crucé océanos, continentes, aeropuertos, todo lo que quieran. El último kilómetro es el más difícil. Mi permiso dice claramente que no puedo entrar a las áreas cerradas. No puedo entrar a Jerusalén. No puedo de aquí a allá pasar. De esta línea al oeste no puedo. Jerusalén es una ciudad en el centro de un amargo conflicto. Soldados israelitas patrullan las calles día y noche. Jerusalén es fría. Es casi irónico que se llame la ciudad de la paz. Nunca ha sido un lugar pacífico. Nunca. Nunca en su historia ha sido un lugar pacífico. Siempre ha sido un lugar donde se diría que se procrea la gente para algún tipo de pelea. El conflicto entre israelitas y palestinos parece ser intratable. Ante la mirada de la prensa internacional, han ocurrido repetidamente disturbios y peleas entre adolescentes árabes y soldados israelitas, casi siempre de la misma edad, afuera y dentro de Jerusalén. Los sitios más sagrados son inevitablemente los lugares de más tensión. En las últimas 3 décadas, ha habido incidentes violentos dentro y alrededor del Templo de la Montaña entre radicales de varios grupos. Extremistas judíos han amenazado con entrar al área y en varias ocasiones lo han hecho con éxito.
Otras veces, los musulmanes han arrojado piedras de todos tamaños a la pared occidental. La policía y el ejército israelita han intervenido arrojando gas lacrimógeno y en ocasiones municiones. Casi nunca desaparece la sensación de paranoia y desconfianza. Si destruyes los 3 lugares sagrados de Jerusalén, obtendrías 3 cráteres sagrados. El pueblo llegaría a luchar por tener la posesión del cráter. Básicamente, nada cambiaría. La ciudad vive al borde de la inestabilidad. Hay puntos de control en cada calle que entra o sale de las áreas árabes en las afueras de Jerusalén. Detienen a los autos, los revisan. Todo palestino tiene que tener los documentos correctos o no se le deja entrar a la ciudad. Durante todo el camino veo a estos soldados. Todo el camino. Me pongo muy nerviosa, muy nerviosa. Para llegar a rezar en la cúpula de la roca, Shireen tiene que pasar por 2 puntos de control israelitas. Si alguien no tiene permiso, o no tiene identificación, o alguien olvidó su identificación. Si alguien la olvidó, está en graves problemas, solo por haberla olvidado. Se ha convertido en la identificación del odio. Odio enseñarla, odio sus colores. No soy fundamentalista. Solo soy una persona que trata de vivir en paz y con dignidad. Eso es todo. No puedo entender por qué alguien me humilla o humilla a cualquier persona que conozco. Hubieron 4 o 5 suicidas de bomba y nos destierran a todos. ¿Es eso justo? ¿Podría llegar a ser una suicida también si me siguen tratando así? Las suicidas de bomba son lo último en cuanto a terrorismo palestino. En solo un año han reclamado más de 100 vidas en Jerusalén. Son horribles. Es casi imposible defenderse de ellos y perpetúan una atmósfera de violencia y terror. En el Talmud está escrito que Dios creó 10 partes de belleza. 9 de ellas se concedieron a Jerusalén y solo una al resto del mundo. Pero también dice que luego Dios creó 10 partes de dolor y también concedió 9 de estas a Jerusalén. Judíos, cristianos, musulmanes. Todos han querido tocar, sostener, ser dueños de las rocas de Jerusalén. Cientos de miles han muerto en el intento. Básicamente nada ha cambiado. Todos llegan aquí armados, decididos y queriéndose adueñar de esta ciudad sagrada. Se siente en el aire. Cuando vives aquí, lo sientes cuando ves a la gente, cuando escuchas, cuando hueles, cuando ves a las piedras, cuando ves las tumbas, cuando ves la luz de Jerusalén que molesta a los ojos. Es un lugar diferente. Las colinas en las afueras de la vieja Jerusalén están cubiertas de tumbas. Millones de tumbas. La muerte de 3000 años. Tumbas judías. Tumbas musulmanas. Tumbas cristianas.
Islam, judaísmo y cristianismo. Todos creen que habrá un ajuste de cuentas final entre las fuerzas del bien y del mal, que los muertos revivirán y que llegará el día del juicio. Todos creen que esto ocurrirá en Jerusalén. El ser enterrado en Jerusalén significa ser de los primeros en resucitar. Para la Aerolínea Nacional Israelita, los muertos son pasajeros constantes. Cada año llegan cientos de féretros. Sus ocupantes quisieron ser enterrados en el Monte de los Olivos, con vista a la ciudad. Estos inmigrantes los recibe el rabino Gelbstein. נאמר כבר בנבואה שוועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים ותהיה הכרזה לגאולה ויעמדו, תחיינה אותן העצמות היבשות. וכפי שכבר גם נאמר במקורות עם ישראל, שכאשר כולנו, היהודים, נקום לתחייה, מי שקבור קרוב לירושלים, בעצם הדרך שהוא יצטרך לעשות, אז בוודאי מי שיקבר ומי שנקבר בהר הזיתים, מקום הקרוב ביותר לבית המקדש, יחסוך לו וחוסך לעצמו את אותם הייסורים הקשים והטרחה הרבה שתהיה בעקבות תחיית המתים. אין לי ספק שמועד הגאולה הוא כל כך קרוב, יותר קרוב ממה שאני יכול לעלות על דעתי. Jesús vendrá, pondrá sus pies en el monte de los olivos, se supone que se abrirá por la mitad y caminará por el valle Kidrón y entrará por la puerta oriental al templo donde tomará su legítimo lugar como rey de reyes y señor de señores. في هذه الأرض فلذلك فالقدس هي أرض المحشر والمنشر يوم يحشر الناس يوم القيامة فيها وينشرون للحساب ويوم تبدل هذه الأرض غير الأرض والسماوات. Las puertas del Haram al-Sharif se cierran. Las puertas del Sagrado Sepulcro se cierran con llave durante la noche. Cerca de la pared occidental, los judíos celebran su regreso a Jerusalén. En esta ciudad, de entre todas las demás, el hombre ha luchado por tocar lo eterno, por hablar con Dios. Es increíble cómo podemos vivir en una ciudad donde hay tantos grupos diferentes y nunca hablarnos el uno al otro. Vivimos muy cerca unos de otros en estado de conflicto político. La proximidad no nos permite ver lo similares que somos todos. Personas, razas y naciones pasan y mueren. Se van y regresan. Parece que solo las piedras de Jerusalén permanecen constantes e inamovibles. Solo ellas y el poder de su santidad han podido sobrevivir al último milenio y realmente tocar lo eterno.